Babilonia aún se considera un símbolo de una metrópolis próspera condenada al colapso. Pero ¿qué condujo realmente a la caída de esta ciudad legendaria que es mencionada en tantas escrituras antiguas y textos religiosos? Pero ¿qué cambios experimentó la palpitante ciudad cosmopolita a lo largo de los años? Junto contigo haremos retroceder la rueda del tiempo varios miles de años en busca de las pistas. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Además, quédate hasta el final para aprender detalles fascinantes de esta ciudad perdida. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es una ciudad que se ha tenido en alta estima por siglos. Se han compartido muchas teorías sobre lo que finalmente condujo a la destrucción de la ciudad. En última instancia, gran parte de la historia de Babilonia sigue siendo un gran misterio, pero los textos bíblicos y otros documentos históricos ayudan a pintar una imagen algo más clara de lo que era esta ciudad. Babilonia fue la ciudad capital del Imperio Babilónico. Por lo que sabemos, la primera vez que Babilonia aparece en la historia escrita fue en una tablilla de arcilla que data de la época de Sargón de Akkad, escrita en algún momento entre el 2334 y 2279 a.C. Si quisieras ubicar Babilonia dentro de un mapa actual, estaría ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy conocemos como Bagdad, la capital de Irak. La última vez que la gente vivió en esta ciudad con su nombre original fue cuando se estableció un pequeño pueblo en la zona cerca del siglo X después de Cristo. Eventualmente, estos residentes se agotaron y la ciudad finalmente desapareció. Se estima que durante su apogeo, Babilonia habría sido la ciudad más popular y la más poblada del mundo. Se cree que habría sido la primera ciudad en alcanzar una población de 200.000 habitantes, y esta era una cantidad muy grande de gente para este periodo de la historia. Además, también se cree que originalmente se construyó en unos 2.200 acres de tierra. Muchos de los restos de la ciudad aún siguen en pie hoy en día, aunque son simplemente una sombra de lo que una vez estuvo en este magnífico lugar. Con el paso del tiempo, se produjeron innumerables incursiones que amenazaron Babilonia y vieron desmoronarse muchos de sus edificios más increíbles. Hoy en día, solo quedan unas pocas paredes y un puñado de estructuras, pero no nos ayudan a tener una visión más clara de cómo habría sido esta ciudad que una vez fue increíble hace tantos años. En el 2022, estos lugares aún están abiertos a los turistas y podemos echar un vistazo a la historia de lo que fue una de las primeras civilizaciones humanas y sin duda una de las más grandes de todos los tiempos. El nacimiento de una ciudad cosmopolita. Después de ver Babilonia con sus propios ojos, el historiador griego Heródoto quedó abrumado por el tamaño y la belleza radiante de esta metrópoli. Heródoto señaló después que Babilonia era magnífica, poderosa y diferente de cualquier otra ciudad del mundo. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que las dimensiones de Babilonia pudieran asombrar al historiador griego de tal manera. De hecho, la primer piedra de la ciudad se colocó en el tercer milenio antes de Cristo. En ese momento, la tranquila ciudad, a unos 90 kilómetros al sur de Bagdad, era solo una pequeña ciudad insignificante. Babilonia finalmente experimentó su primer apogeo bajo el reinado del rey Hammurabi I. Fue el sexto gobernante de la primera dinastía babilónica y dirigió las fortunas del imperio entre 1792 y 1750 a.C. El largo reinado del rey se caracterizó sobre todo por una gran política expansiva. Hammurabi no solo logró conquistar numerosas áreas, sino también derrocar al rey asirio Isme-Dagán y obligar a su hijo a pagar altos tributos. A través de todos estos éxitos, Babilonia finalmente se convirtió en una gran potencia en Mesopotamia. El rey Hammurabi I reorganizó la administración de la ciudad, mejoró la agricultura e inició proyectos de construcción monumentales, como la construcción de impresionantes templos dedicados a los dioses. Si bien el reinado de Hammurabi se caracterizó indudablemente por sus ambiciosos planes de conquista, según sus registros, su objetivo principal era mejorar la vida de sus súbditos en todas las áreas. Y cuando finalmente llegó el día en que el rey murió, Babilonia formó el corazón palpitante de un poderoso imperio
que gobernaba prácticamente toda Mesopotamia. Sin embargo, los sucesores de Hammurabi I no pudieron mantener su legado político. Así fue que el primer imperio de Babilonia duró relativamente poco. Eventualmente, el primer imperio babilónico cayó en manos de varios gobernantes extranjeros, incluidos los hititas, los casitas y los asirios. La muerte del gobernante asirio Ashurbanipal fue seguida por un periodo de caos sangriento. Estalló una amarga guerra civil dentro de las fronteras del imperio, que debilitó permanentemente la ciudad-estado. Pero algunos de los súbditos, como el jefe caldeo Nabopolassar, también reconocieron una oportunidad política en la agitación de la lucha, la posibilidad de tomar el poder ellos mismos. Entonces, Nabopolassar se alió con algunos otros grupos étnicos. Esta alianza finalmente logró conquistar el imperio neo-asirio. Después de este truco inesperado, un sueño se hizo realidad para Nabopolassar. Ascendió al reino del imperio neo-babilónico. Cuando murió el primer rey de la recién fundada Babilonia en el 605 a.C., dejó a su hijo la capital fortificada de Babilonia y una inmensa riqueza para el heredero del trono, Nabucodonosor II. Ahora se trataba de continuar con el legado de su padre y finalmente llevar a Babilonia a la cima de la sociedad antigua, y lograría su objetivo. La Torre de Babel. En el reinado de Nabucodonosor II, el imperio neobabilónico controlaba a Siria, Asia Menor, el norte de Arabia, Israel y Fenicia. Los planes que Nabucodonosor II puso en marcha en su reinado consagraron al rey en la memoria histórica. Entre otras cosas, el gobernante hizo expulsar a los judíos de Babilonia, conquistó la ciudad de Jerusalén e hizo construir dos importantes edificios dentro de los límites de la floreciente capital, la llamada Puerta de Ishtar y los legendarios jardines colgantes de Babilonia. Pero, si realmente fue Nabucodonosor II quien hizo construir estas antiguas maravillas, siempre ha sido objeto de debate. La suposición de que Nabucodonosor II también mandó a construir la legendaria Torre de Babel no es menos controvertida. Esta es una de las historias bíblicas más famosas del Antiguo Testamento. Desde un punto de vista teológico, este proyecto de construcción sobredimensionado se interpreta como un intento del hombre de equipararse a Dios. Según los textos bíblicos, el rumor afirma que los babilonios construyeron esta infame Torre de Babilonia para poder llegar al cielo por sí mismos, en lugar de tener que seguir el gobierno de Dios. Y por razones obvias, Dios no se tomó amablemente esta nueva idea, y en cierto sentido maldijo la torre. Hasta ese momento, Dios había estado dando reglas a la gente de Babilonia y los había estado ayudando en el camino durante la construcción de su ciudad. Sin embargo, no les gustaban las reglas y pautas que se habían transmitido. Por lo tanto, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Sin embargo, como al Señor del Cielo no le gustó esta arrogancia y exceso de confianza de la gente, y detuvo la construcción de la torre, no creando un gran desastre natural, sino creando una confusión insalvable en las filas de la población. Esto sucedió cuando Dios confundió el idioma de la gente para que los ciudadanos ya no pudieran comunicarse entre sí y finalmente se dispersaron por las más diversas regiones del mundo. Según la historia del Antiguo Testamento, algunos expertos relacionan esta representación bíblica con el llamado Etemenanki. Se trata de un sigurat, más conocido como la Torre del Templo Escalonada, cuyos restos fueron recuperados a principios del siglo XX. En pocas palabras, Dios hizo que cada trabajador de la construcción que estaba en la torre de repente e inesperadamente hablara un idioma diferente. Como resultado, ninguno de los trabajadores podía entender lo que decían los otros. Esto significó que la comunicación se detuvo, ya que la gente no podía continuar su trabajo. Tan pronto como esto sucedió, los trabajadores tomaron a sus familias, quienes presumiblemente hablaban el mismo idioma, y se mudaron a diferentes partes del mundo donde difundieron sus idiomas con los nativos. Según los textos bíblicos, así es como surgieron los diversos idiomas del planeta. Con el tiempo, estos idiomas continuaron evolucionando y se ramificaron en los diferentes idiomas que se hablan hoy. Como obviamente hemos llegado a saber, surgirían muchos más idiomas adicionales en los años siguientes, pero este
fue el comienzo de cómo el mundo llegó a hablar los innumerables idiomas que se comparten en todo el mundo hoy en día. El último rey. Los gobernantes que llegaron al poder después de Nabucodonosor II no demostraron la habilidad de su exitoso predecesor. En la primera década después de la muerte del rey, el imperio neobabilónico tenía 4 gobernantes diferentes. El último rey que gobernó el imperio hasta su caída fue Nabonido. Él se veía a sí mismo como el heredero de Asiria, más conocido como el imperio que una vez perdió su autonomía política debido a una derrota por los babilonios. Debido al esfuerzo de Nabonido por restaurar las antiguas tradiciones arquitectónicas y culturales, durante su reinado de 17 años, se le conoció en retrospectiva como el rey arqueólogo. Sin embargo, los proyectos del rey encontraron poca aprobación en la población. Así, Nabonido era extremadamente impopular, sobre todo entre los sacerdotes de Marduk. El trasfondo de esto es que el gobernante suprimió a los seguidores del dios babilónico Marduk y en su lugar colocó al dios de la luna, Sin, en el centro de la adoración religiosa. A esto se sumaba el hecho de que el reinado de Nabonido se caracterizó repetidamente por largos periodos de ausencia. ¿Por qué el rey dejaba su capital tan a menudo? Sigue siendo objeto de debates. Las explicaciones van desde viajes de investigación hasta enfermedades y ataques de locura. Para decirlo más claramente, la gente no estaba satisfecha con su nuevo gobernante y por lo tanto la ciudad cayó en un caos total, pues no tenían a nadie que los guiara. Cuando su gobernante estaba en su oficina y tomando el control de la ciudad, no sentían que podían confiar en él, ya que estaba destinado a desaparecer por un largo periodo de tiempo una vez más. La caída de Babilonia. A la sombra del resentimiento que crecía en el imperio neobabilónico, los persas del este, bajo el liderazgo de Ciro II, adquirieron un poder cada vez mayor. Así, los persas lograron en el 549 a.C. poner de rodillas a los lidios, una derrota militar que también tuvo consecuencias para Babilonia. A partir de entonces, Babilonia estuvo rodeada por el imperio persa. Babilonia pronto fue derrotada y cayó en manos de los victoriosos persas. La caída de la capital de Babilonia fue sinónimo del fin del imperio neobabilónico. Sin embargo, desde la perspectiva actual, es muy difícil reconstruir en detalle cómo se conquistó la ciudad. Esto se debe sobre todo al hecho de que los escritores antiguos describen diferentes relatos de la caída de Babilonia. Los griegos Heródoto y Xenofonte dijeron que Babilonia fue víctima de un asedio. Otros historiadores dicen que los babilonios entregaron su capital a los superiores persas sin luchar. Entonces, si bien la naturaleza exacta de la derrota de Babilonia no está clara, lo cierto es que la victoria persa fue seguida de un periodo de profunda agitación. Así, la Babilonia conquistada se incorporó como una provincia más al imperio persa. El arameo fue declarado la lengua oficial, aunque los eruditos que vivían allí prefirieron seguir escribiendo sus trabajos en acadio. A los judíos, que una vez habían sido expulsados de Babilonia por Nabucodonosor II, finalmente se les permitió regresar a su tierra natal. Hablando de Nabucodonosor II, aunque generalmente se le considera el rey más exitoso de Babilonia, según el relato del Antiguo Testamento, se dice que ya sabía de la caída del imperio durante su reinado. Una estatua hecha de oro, plata y bronce se le apareció al gobernante en un sueño. Luego, la figura fue aplastada por una enorme roca que luego se convirtió en una gigantesca cadena montañosa que cubría todo el mundo. El profeta Daniel interpretó este sueño en el sentido de que la estatua representaba 4 reinos sucesivos, incluido el imperio babilónico, todos los cuales serían destruidos por Dios. Pero incluso aparte de las interpretaciones religiosas, la historia de la derrotada Babilonia parece extremadamente interesante. La provincia persa se convirtió rápidamente en un importante sitio científico, donde los más diversos investigadores de todo el planeta se unían para ampliar sus conocimientos. En el siglo V a.C., los astrónomos que vivían allí calcularon por primera vez el año solar y unas décadas más tarde crearon el primer horóscopo de la historia. En el año 333 a.C., finalmente Alejandro Magno invadió Babilonia.
Los griegos victoriosos aceptaron la cultura de sus residentes y le agregaron algunas de sus propias tradiciones y logros. Después de la muerte de Alejandro Magno, los líderes de su ejército dividido lucharon entre sí. Toda la zona fue víctima de redadas y devastación. Después de que los selúcidas fueran expulsados del área, los partos se hicieron cargo a fines del siglo II a.C., lo que llevó a la conclusión final de esta gran ciudad. Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Qué piensan de la emocionante historia de Babilonia y su próspera capital? Ya estamos esperando sus comentarios. Siéntanse en la libertad de darnos un like porque pudimos informarlos de una manera emocionante con el video de hoy. Además, mientras lo hacen, no olviden suscribirse y hacer clic en la campana para mantenerse actualizados a partir de ahora. Finalmente, echen un vistazo a los otros videos del canal que vinculamos para ustedes en los créditos. Gracias por vernos, que la pasen bien y hasta la próxima.